Bueno, seguimos. La verdad que es una caminata hermosa la de este día con María Belén y estamos en la costa del arroyo. Tenemos sonidos de jugadores de fútbol porque estamos cerca de la cancha Sancinena. Acá tenemos el agüita que tenemos del arroyo, todo lo verde, la vegetación. La verdad, gente caminando, disfrutando esta tarde que está rara, está gris, pero la verdad que nosotros estamos con María Belén, estamos re bien. Recién terminamos de tomar unos matecitos, disfrutando este paisaje hermoso y vamos a seguir charlando con María Belén en esta caminata. Ahora vamos a ir caminando y charlando de lo que es la historia de este arroyo. Sí, vamos a hablar un poquito de este arroyo, que nos puede pasar que muchos caminamos por acá o sabemos que está, pero ni siquiera le prestamos mucha atención o no sabemos cuál es la historia de este lugar tampoco. Claro. ¿Y cómo se inicia este arroyo? Porque tiene muchos años, ¿no? Exacto. Mira, esto en realidad es un brazo del río Sauce Chico, ¿sí? Ujú. Y lo vemos así, tan perfecto, porque es una obra de hidráulica, no es natural este trazado que tenemos. No es natural, No o es sea natural, que sí. está modificada, está Es- perfecto. Este es el canal Cuatreros. El canal Cuatreros lo vemos así, profundo y el agua por allá abajo, pero no siempre tuvo esta apariencia. Si nosotros nos imaginamos cómo era este lugar antes, este terraplén por el que vamos caminando no existía. No existía. Esto era algo muy plano y entonces era muy habitual que acá el sector se inundara. Ujú. Con las distintas crecidas se inundara, ¿sí? O sea que, digamos, la calle estaba al nivel del arroyo. Del arroyo. De Perfecto. hecho, hay fotos de la década del 40, década del 50, incluso más adelante, ¿sí? En donde esto estaba todo inundado y hay datos que la plaza, que le decimos normalmente la plaza del centro, la plaza Morel, se llegaba a inundar. ¿Se inundaba la Se plaza? inundaba la plaza, Wow. así es. Claro, pues está, si seguimos el arroyo, está a 2 cuadras de la plaza. Sí. Claro, era fácil de que llegara el agua. Sí, bien. La importancia del agua acá en Cerri es vital, es fundamental. Sí. Es más, te voy a contar un dato que antes por ahí no lo mencionamos. La delegación de Cerri se crea en 1889, ¿sí? 1889, creación de la delegación. No estoy hablando del edificio que hoy conocemos como la delegación de Cerri, sino la función de delegación, de tener un delegado en Cerri. ¿Y cuál era la función que cumplía el delegado en ese momento? Era administrar los turnos de riego. ¿Por qué? Porque el agua de este río, hoy conocido como Canal Cuatreros, era necesario para todos esos habitantes que comentábamos antes que se dedicaban a tener quintas. Claro, o sea que, digamos, la producción y más allá de esa época que creo que habría ganado, era también la producción de verduras y todo lo que tiene que ver con... Todo lo que tiene que ver con la verdura de hoja ancha o consumo en fresco, ¿sí? Claro. Que era muy típico de esos inmigrantes que llegan, españoles, italianos, que tenían por costumbre el trabajo de la quinta. Entonces, la función del delegado era administrar los turnos del agua. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque alguien podía hacer lo que se conoce como el tajamar o represa, y entonces te frena el agua que pasa para tu quinta y se armaban peleas. No te puedo Se creer. armaban peleas complicadas. De hecho, había historias del pueblo que contaban que esos primeros delegados tenían que andar a caballo con las escopetas, ¿sí? Sí, poniendo orden por el agua. Poniendo orden por el agua, así es, exactamente. Mirá vos la historia que tiene nuestro arroyo, ¿no? Sí, y bueno, esta vegetación toda es introducida. Vamos a encontrar eucaliptos, gualeguays, olmos, más adelante palmeras, más adelante en el recorrido palmeras, y son todas introducidas, ¿sí? No son originarias del lugar. De hecho, lo originario de este lugar es el pastizal, lo que se conoce como pastizal pampeano, las hierbas. No teníamos árboles en altura. Claro, porque digamos que esto todavía no había tanta plantación
en ese momento, sino que era todo campo. Campo, exactamente, era campo. Mirá cómo ha crecido todo, lo que es algo que no, esto no tiene precio. Yo cuando salgo a caminar acá y el verde y ver el agua es algo, wow, sí. Respiro aire. Sí, es hermoso, la Sí, verdad es que hermoso. Para mí esto es una caminata bastante habitual, suelo venir Sí. a caminar por este lugar. ¿Ah, sí? Y es lindo, ¿no? Porque Sí. es como un contacto con el verde, el sonido del agua. Claro. Te aquieta un poco los pensamientos. Sí, no, sí, te calma. La verdad que sí. Así que bueno, ¿tenemos algún otro dato del...? Sí, te iba a contar entonces que en realidad, si bien hubo intentos de ir elevando, ¿sí? De ir elevando este terraplén, recién hacia finales de la década de 1970, 1978, 79, por allí, se conforma en la zona del Sauce, que obviamente este cuerpo de agua es el mismo que sigue a la zona del Sauce, donde están las quintas, Claro. del otro lado de la ruta 3, para que nos ubiquemos para allá. Sí, sí. Claro, porque hoy el Sauce también está en Monte Hermoso, pero bueno, ese es otro lugar. Estamos hablando acá muy cerca, en la zona de las quintas. Se conforma una cooperativa para justamente hacer la obra de esto que tiene que ver con la canalización y la administración del agua para riego. Esa cooperativa funciona unos años y en 1981 se desarma, ese ente regulador desaparece, ¿sí? Y bueno, y en esa década del 70 va a ser cuando esta fisonomía, esta imagen que vemos hoy en día, ya se logra, ya este canal queda completamente canalizado, así recto, con este trazado recto, porque si nosotros pensamos en un curso hídrico, en un arroyo, en un río de la naturaleza, nunca va a ser recto como este. Claro, ¿Sí? tiene distintas formas. Distintas formas, exactamente. Se hace esa canalización, esa profundización y se eleva este terraplén para que no vaya a repetirse esos episodios de inundación. inundaciones. Exactamente. Wow, la verdad que es algo... claro, uno camina por acá, pero no entiende por qué la altura, esto se armó después. Sí. Porque bueno, el agua siempre estuvo en el mismo lugar, digamos. Lo que se levantó fue este terraplén, Claro. donde están los eucaliptus, para que no pase a la calle. Exactamente. Y no nos olvidemos lo que decíamos antes, que esta era la avenida principal. Tenés razón. O sea, tan principal que en esos primeros años del siglo XX, 1903, 5, 10, por ejemplo, Sí. la única escuela que había en el pueblo era la escuela 10. La escuela 10. Que no hablamos de la escuela 10. Uy, no que te puedo funcionaba creer. inicialmente en lo que se conoce hoy como la Quinta González, ¿Me puedes repetir el año? en 1900. 1900. ¿Sí? En 1900. La primera escuela de Cerri es Perdón, 1890. 1890. Es la primera escuela. ¿Sí? La primera escuela. 1890. En 1990 fue cuando se festejaron los 100 años de la escuela 10. Perdón, entonces estaba diciendo, en 1890 empieza a funcionar esa escuela 10 en esa quinta de González. Recién en la década de 1950 se va a hacer el edificio como lo conocemos hoy, pero imaginemos que en esos primeros años del siglo XX, quienes vivían en aquel sector, sus hijos iban a la escuela allá. Claro, tenían que cruzar todo Cerri para llegar a la escuela 10. Si esto se inundaba, ¿cómo te movías? ¿Sí? La escuela 14 es un poco posterior. Claro. Entonces, también pensemos a veces en el cotidiano de cómo era esa Sí, gente. uno sí, a veces uno llueve y dice, no, hoy no, que no vaya a la escuela por el tema de que sí, llueve, imagínate, en esos años, ¿no? Lo que sería. Claro. No había autos, había solo tracción a sangre, como se... Sí, alguien tendría alguna bicicletita, si Sí. no habría que ir caminando, si no habría Claro. que ir en un carro. Claro. Pero 1890, la única escuela que había en Cerri, la escuela 10, entonces cuando este sector se empieza a poblar, todavía no había escuela. Mirá va a ser vos. posterior, va a llegar la escuela 10, la escuela 14, perdón, van a llegar los distintos clubes al pueblo, todo de la mano de esos pedidos que hacen de tener más cosas, ¿no? para la localidad, los empleados del frigorífico, la gente que vive en ese sector en torno al frigorífico. Digamos que todo esto surge
por pedido y por la gente que trabajaba en ese momento en el frigorífico. Claro, porque va aumentando la cantidad de gente que vive en Cerri. O sea que de a poquito se iba armando estructuramente y también, bueno, como vos decís, educación. No sé si había salud en ese momento, ¿no te acordás? No, va a ser muy posterior. Muy después, muy posterior, después. ¿sí? Bien. De hecho, bueno, había algunas farmacias en ese momento. ¿Ya había farmacias? Sí, el farmacéutico cumplía la función un poco de médico, de poner inyecciones y todo eso. Claro. Había algunas farmacias, pero no, la salud va a ser posterior. Va a venir con el sindicato de la carne, por ejemplo, que va a ofrecer servicio de salud. Va a venir posterior con la salita de la sociedad de fomento. Va a ser muy, muy posterior. Muy posterior. Bueno, y acá estamos mirando, como vos adelantabas, el tema de las palmeras, que estas fueron traídas, ¿no es cierto? Estas fueron traídas, sí, estas fueron traídas. Y bueno, y también es interesante saber, ¿no?, que un poco la característica de a veces cuando se introduce una especie que no es del lugar, no se sabe las consecuencias que va a tener. Una de las consecuencias es que las palmeras se adaptan muy bien a cualquier lugar. De hecho, podemos encontrar palmeras en cualquier lugar y hay algunos que dicen, bueno, con el paso de los años, probablemente todos estos campos que están del otro lado del frigorífico se transformen en un palmar. Porque las palmeras van a seguir y van a seguir avanzando. Tienen muy pocas posibilidades de no sobrevivir las palmeras. Claro, es una planta que aguanta cualquier tipo de tierra y clima. Sí, de hecho, si vemos en la placita que está aquí, un poquito más adelante, según seguimos caminando, esas palmeras no hace tantos años que fueron plantadas. Quienes somos de Cerri nos acordamos que antes no estaban esas palmeras y hoy vemos el porte que tienen y son muy grandes. Sí, la verdad que son enormes, enormes. ¿Cuántos años, no? Y tarda mucho una palmera en crecer y bueno, por lo que se ve acá en la costa es algo hermoso. Hay palmeras de más de 4 metros, ¿serán? Y la verdad que sí. Y bueno, y nos estamos acercando de a poquito a lo que es el frigorífico, nuestro gran y querido frigorífico, que bueno, es como que me sale un suspiro porque bueno, la verdad que es algo que nos llega mucho al corazón. Más de un cerrense ha pasado por ahí. Mi padre tuvo la oportunidad de trabajar en ese frigorífico y bueno, uno se crió acá y el frigorífico era algo cotidiano, ¿no? Se sacaba la carne, como vos decías, adelantabas, se iba al sindicato, por la obra social, por la salud, al dentista, bueno, un montón de cosas que encierra la palabra frigorífico. En un ratito vamos a estar en la puerta y bueno, vamos a escuchar a María Belén con otra historia. Bueno, la del arroyo ya la sabemos. Sí, el sonido del agua, ¿no? El sonido del agua. Y es todo un mensaje que por ahí podemos transmitir también. Cuidemos este lugar, no tiremos basura, porque pensemos que somos privilegiados al tener este lugar para poder caminar, para escuchar el sonido del agua. No todos tienen la posibilidad y los cerrenses tenemos esa posibilidad. Sí, la tenemos, sí. Es verdad lo que decís. Por ahí nos cuesta aprender mucho del tema de la basura, del residuo. Sí, a veces uno caminando por acá ve, viste, pero bueno, quizás más adelante me das una idea como para crear un movimiento, ¿sí? Yo le digo soldaditos de la naturaleza. Quizás más adelante se puede armar algo como para venir a limpiar el arroyo manualmente, ¿sí? Pero bueno, eso se verá. Pero es muy importante lo que vos decís, de cuidar el medio ambiente y de no tirar basura al arroyo. Bueno, en un ratito ya estamos camino por este palmar que tenemos en la costa del arroyo, llegando al frigorífico. En un ratito estamos ahí.